Se inició la grabación. Ingreso por correo. Ahí me estoy uniendo. Perfecto. Ahí está la presentación del día de hoy. Yo estoy aquí hablando y hablando. ¿Alguno me puede confirmar si el audio se escucha perfectamente o hay problemas de interferencia? Se oye bien. Excelente, gracias. Empezamos. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar, o hoy vamos a continuar, mejor dicho, con la clase. Esta sería la clase número 11, que tiene que ver con los teoremas del valor intermedio y teorema de Bolzano, que era el punto final relacionado al tema de límites y tema de continuidad. Avanzamos entonces, como les mencioné, esta es la clase número 11. Bien, teorema de Bolzano. Entonces, básicamente, este teorema sirve para garantizar para garantizar que una función tiene un cero en un determinado intervalo de valores. Es decir, a ver, vamos a primero a analizar cuál es el teorema y luego voy a hablar con ejemplos concretos y fórmulas. Dice así. El teorema dice de esta manera: mi recomendación es que este teorema lo copien textual para que cuando lo vayan a utilizar solamente tengan que parafrasear lo que está allí escrito y llevarlo al caso particular que le coloque. Pero para mí esto es como cuando uno hacía límites con epsilon y delta, que uno toma la definición textual y lo que le va variando los valores según la fórmula o según la función que les den. Entonces, bueno, sea f una función que sea real y continua. Eso que dice función real y continua es un requisito. Es el requisito número 1. Si las funciones que ustedes tienen no es una función real continua, ya ese requisito no se cumple y por lo tanto el teorema tampoco se va a cumplir. Entonces ustedes tienen que garantizar que la función que le están entregando, para empezar, sea continua en el intervalo que le están diciendo. Porque si ustedes se dan cuenta que esa función no es continua en un punto o varios puntos de ese intervalo, ya automáticamente el teorema de Bolzano se cae y no se puede aplicar. Segundo requisito, me dicen que la función evaluada en el primer valor del intervalo o el intervalo tiene que ser menor que 0 y que 0 tiene que ser menor que la función evaluada en el segundo valor de ese intervalo. Eso es algo así como que si yo busco cuánto vale f de A y busco cuánto vale f de B, el resultado de f de A y f de B tienen que tener en el medio de ellos dos el 0. Y eso también se puede entender de otra manera. Es como que f de A tiene que ser un valor negativo y f de B tiene que ser un valor positivo. De esa manera yo puedo garantizar que si f de A es un valor negativo y f de B es un valor positivo, en el medio de un número positivo y un número negativo, en el medio está el 0. Y eso es lo que me están pidiendo allí, que f de A tenga un signo negativo, que f de B sea un valor con signo positivo, para que finalmente el 0 esté en el medio del valor negativo y el valor positivo. Entonces, ese es el segundo requisito. Si ese requisito no se cumple, si ese segundo requisito no se cumple, entonces tampoco se va a poder cumplir el teorema de Bolzano. Entonces, pero si se cumple el requisito 1 y también se cumple el requisito 2, entonces eso quiere decir que en el medio del intervalo AB, bueno, no en el medio porque no es en el punto exactamente que está en el medio, pero en algún valor intermedio entre el A y el B, en algún valor allí intermedio, va a haber un valor que se llama C, donde se va a cumplir que la función evaluada en ese C, en ese valor C, va a dar 0. Y parece algo bien extraño porque hablar con letras y es complicado para entender, pero yo voy a tratar de explicarlo acá en un dibujo. Vean gráficamente qué es lo que quiero decir. Véanlo aquí. Voy a rayar un poco la gráfica para que ustedes entiendan lo que yo estaba diciendo arriba, pero a través de la gráfica. Aquí. Voy a utilizar el enlace. Vean. Este es el intervalo A hasta B. Aquí está. El intervalo empieza en A y termina en B. Como empieza en A y termina en B, es importante que ese intervalo sea cerrado, es decir, que tenga corchete a los lados para que el teorema vaya funcionando. Entonces, el intervalo empieza en A y termina en B.
una cosa. Cuando yo veo cuánto vale la función en A, vean que de A subo y cuando me consigo la función, ese punto me lleva a un valor positivo. ¿Por qué me lleva a un valor positivo? Porque este valor que está aquí donde estoy señalando, ese valor está por encima del cero. Por lo tanto, este valor es positivo. En tanto que en el valor B del intervalo, cuando yo en lugar de subir, porque arriba no hay función, bajo, me consigo con un punto de la función que va a tener un valor negativo. ¿Y por qué yo digo que este f de b es negativo? Porque está debajo del cero. Entonces, lo que está por encima del cero es positivo y lo que está por debajo del b es negativo. Entonces, vean que si yo garantizo que la función primero que nada es continua y yo puedo trazar esta curva azul sin levantar el lápiz en ningún momento, así que sí es continua. Segundo, que el valor de f evaluado en A me da un número positivo, pero f evaluado en B me da un número negativo. Entonces yo puedo asegurar que hay un valor que está entre A y B, no tiene que ser necesariamente en el medio, puede estar o más cerca de A o tal vez puede estar más cerca de B, no importa, pero hay un valor intermedio entre el A y el B donde la función se va a hacer cero. Porque justamente cuando la función corta al eje X, en ese punto donde corta al eje X, la función vale cero. Entonces, recapitulando lo que dije, el teorema de Bolzano me sirve para yo asegurar o comprobar que la función tiene al menos un cero entre dos valores A y B, porque pudiese pasar que tuviese más valor y ahorita se lo voy a mostrar. Pero pudiese pasar que tenga más valores. Pero el teorema de Bolzano me sirve nada más para asegurar que existe un valor entre A y B donde la función se hace cero. Pero el teorema no me ayuda a saber cuál es ese valor. Repito, no me ayuda a saberlo. Solamente me ayuda a saber que entre el valor A y el valor B hay un valor intermedio que hace que la función valga cero. Que el teorema me dice cuánto vale ese valor. No, no me lo dice. Solamente me dice, mira, existe el valor. No sé cuánto vale, pero existe un valor entre A y B donde la función se hace cero. Entonces, es un teorema que sirve solamente para comprobar la existencia de un valor, pero no te ayuda a descubrir cuál es el valor. Y eso es bueno que tomen nota de eso. El teorema funciona para asegurar la existencia de que al menos hay un valor entre A y B donde la función se hace cero, pero no ayuda a buscar, no ayuda a saber cuál es ese valor. Entonces, sirve para uno decir, bueno, mira, yo te puedo asegurar que hay un valor donde hace cero. ¿Y cuál es ese valor? Ah, no sé. No sé porque el teorema de Bolzano no me permite saberlo, solo me permite asegurarlo. Me permite saber que sí existe. No me permite saber quién es o cuánto vale, pero por lo menos me asegura que sí existe. Sigo. Entonces, el teorema de Bolzano yo lo desglosé de esta manera. Hay dos condiciones o dos requisitos fundamentales para que se cumpla el teorema. Primer requisito, que la función sea continua en el intervalo que me están diciendo. Si esa función yo la grafico y hay un salto, en ese intervalo hay un salto, ya la función no es continua en el intervalo y yo no puedo garantizar que el teorema de Bolzano se va a cumplir. El teorema de Bolzano no lo puedo aplicar, lo descarto. Sigo. Segundo requisito, me están pidiendo además que f de A sea un valor negativo y que f de B sea un valor positivo para que el cero quede entre esos dos valores. Ese es otro requisito, que f de A sea positivo, perdón, negativo y que f de B sea negativo para asegurar entonces que en el medio de ese valor negativo y ese valor positivo está el cero. Si ese requisito no se cumple, si f de A me da positivo y f de B también me da positivo, se cayó la segunda condición y el teorema no satisface. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, yo puedo asegurar, gracias al teorema de Bolzano, puedo asegurar que la consecuencia va a ser que existe al menos un valor, que lo podemos llamar C, donde la función evaluado en ese C va a dar cero. Mire, ¿cuánto vale ese C? No sé. No sé cuánto vale ese valor de C. Lo que puedo garantizar es que existe un valor C. ¿Que cuánto vale? El teorema no me permite saber cuánto vale, pero existe por lo menos uno. ¿Y por qué existe por lo menos uno? Le voy a graficar algo para que ustedes vean que también puede pasar que no exista uno, sino varios valores C1, C2, C3, donde la función se hace cero. Imagínense esto. Voy a rayar acá y voy a hacer una gráfica ahí inventada para más o menos explicar lo que les estoy tratando de decir.
Tengo el eje Y, tengo el eje X, eje Y. Este es el valor A, este es el valor B. Y vamos a decir que para que se cumplan las condiciones del teorema, f de A, perdón, para ver, f de A es un valor. Déjenme devolverme un minuto porque les quería mostrar algo. Fíjense que aquí f de A, no, yo decía que acá f de A tenía que ser negativo y que f de B tenía que ser positivo. Eso es lo que yo decía en el número 2. F de A negativo y f de B positivo para que el cero esté en el medio de lo negativo y lo positivo. Pero resulta que en la gráfica que les mostré, f de A no es negativo, f de A es positivo porque está por encima del cero. El cero está aquí en el medio. Y f de B está negativo. Entonces, vean eso, porque el teorema de Bolzano también aplica para ese caso, donde está invertido, no es negativo y positivo, sino positivo y negativo. Lo importante es que sea negativo y positivo o positivo y negativo, el cero está en el medio de un valor negativo y un valor positivo. Y el cero también está en el medio de un valor positivo y un valor negativo. Entonces, como lo quieran ver, la función es el cero está en el medio, que es lo que me interesa, porque el cero está en el medio. Ese es este punto que está aquí, donde la función evaluada en C, ahí en el corte, vale 0. La función vale 0. Voy a avanzar entonces a continuar lo que estaba diciendo. Imaginemos que en A, vamos a poner que en A sea negativo. O sea, repito, aquí en este dibujo que les estaba mostrando, en f de A vale positivo. Vamos a hacer un ejemplo donde en f de A sea más bien negativo. En f de A sea más bien negativo. Entonces quedaría más o menos así la gráfica. Si en f de A es negativo, imaginemos aquí, aquí está mi primer punto. Aquí está mi B punto. Este es f de A. En f de A tomo un valor negativo. Y en f de B le voy a dar que da un valor positivo. Vamos a suponer así. Bueno, ahí más o menos. Y este es f de B. Entonces, eso se cumple que en f de A y f de B hay un cambio de signo. En uno es positivo y en el otro es negativo, para que el cero esté en el medio. Entonces, vean, en lugar de hacer una sola curva que vaya desde f de A hasta f de B y este sea el único valor de C, no, yo quiero demostrarle que puede pasar que entre A y B no exista un solo valor de C donde se hace 0, sino que existen varios valores de C donde se hace 0. Puede ser así, vean. Disculpen allí. Ahí está. Eso. Ahí está. Vean entonces que entre A y B hay varios valores que los voy a pintar de azul. Hay varios valores. Vamos a llamar este C1. Hay otro valor donde cruza la gráfica C2 y hay otro valor. Aquí hay tres valores entre A y B. Existen tres valores de C donde la función se hace 0. En F evaluado en C1 vale 0 porque es donde está cruzando la gráfica. También F evaluado en C2 también vale 0 y F evaluado en C3 también vale 0. Entonces, atención acá. El teorema no me ayuda a decir si hay tres valores de C o dos valores de C o un solo valor de C. No. El teorema me ayuda a garantizar que hay, cuando el teorema se cumple, yo lo que puedo decir es que puedo asegurar que hay al menos hay un valor. Pero que puedan haber más, sí, podría haber más. ¿Y cómo lo puedo saber? Tendría que graficar la función, pero a mí el teorema no me permite decir hay tres valores de C o hay dos valores de C. Cuando el teorema se cumple, que se cumple el requisito 1 y que se cumple el requisito 2, el teorema lo que me permite es decir, mira, te puedo asegurar que por lo menos hay uno. Tal vez hay más, pero no te puedo decir cuánto. Lo que te puedo asegurar que es que por lo menos sí hay, aunque sea uno. Y eso es lo que permite el teorema. Asegurar que hay por lo menos uno. Y el teorema te permite asegurar el valor exacto el valor exacto de valores de C donde se hace 0. No, no me permite saber si hay 2 o 3 o 4 o 5 o infinito. Me permite saber cuando hay por lo menos uno. Y yo lo único que puedo asegurar es, mira, hay por lo menos uno. Que tal vez hay 2, puede ser. Que tal vez hay 3, puede ser. Pero el teorema lo que me dice nada más, yo te puedo ayudar a garantizar que hay por lo menos, al menos hay uno. Ajá. Y me ayuda a saber cuánto vale ese C1, cuánto vale C2, cuánto vale. Tampoco me lo permite el teorema. El teorema no me permite calcular cuánto vale C1. Que decir, por ejemplo, bueno, que si A vale, vamos a suponer, vamos a darle valores.
que A vale 4 y que B vale 8. Yo lo único que puedo decir que C1, C2 y C3 son valores que están entre 4 y 8. Pero que yo diga que C1 vale 4,3, no lo sé. Que yo diga que C2 vale, que está en toda la mitad, entonces C2 vale 6 porque está en la mitad del 4 y del 8, tampoco lo sé. El teorema no me permite saberlo. Ya, entonces eso es lo que quería mostrarle con la gráfica. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos el teorema del valor intermedio para decidir si la función tiene al menos un cero entre dos valores dados. Entonces, veamos. Primer ejemplo, utilice y yo estoy hablando del teorema del valor intermedio y es un error de mi parte. Es el teorema de Bolzano. Utilice el teorema de Bolzano para decir si la función, voy a escribir una función, si la función, déjeme ver qué función se me ocurre, esta, 3x al cuadrado menos 5. Si la función 3x al cuadrado menos 5 tiene un 0 en el intervalo o intervalo, a veces no sé cómo se pronuncia, intervalo, sí, en el intervalo, a ver, 0,2. Esta. Vamos a utilizar el teorema para saber si esa función hay un valor que esté intermedio del 0 y el 2 que donde esa función se haga 0. Entonces, fíjense. Bueno, entonces, en la solución, yo tengo que buscar que se cumple el primer requisito. ¿Cuál era el primer requisito? Entonces, que la función sea continua entre el 0 y el 2. Miren, dos formas de hacerlo y una es y una es la más recomendable. Yo lo mandaría con GeoGebra a graficar esa función. La función 3x al cuadrado menos 5 y ver si esa gráfica, cuando yo la dibuje, tiene algún tipo de salto entre el 0 y el 2. Resulta que hay un teorema que garantiza que todos los polinomios son continuos en todos los números reales. Cualquier polinomio que sea de grado 1, 2, 3, 4, hasta el número que sea, cualquier polinomio de cualquier grado siempre es continuo en todos los números reales. Entonces, si es continuo en todos los números reales, con mayor razón es continuo en un pedacito de todos los números reales. ¿Sí? Entonces, si yo puedo decir que un polinomio siempre es continuo desde el menos infinito hasta el infinito, con mayor razón, el mismo polinomio es continuo en un pedacito de esa recta. Entonces, ese polinomio es continuo en todos los reales. Es más, de hecho, las únicas funciones que tienden a dar problemas son las funciones que tienen fracciones donde se hace cero el denominador. Esa sí sería una función que a mí me haría pensarlo. Si es una función que tiene raíz cuadrada o raíz de índice par, porque hay valores que si son negativos, si hay valores de x que se hacen negativos, el radicando, lo que está dentro de la raíz, ya esa raíz no existe. También pudiese ser un logaritmo, porque el logaritmo no está determinado, definido para valores negativos. El logaritmo de un número negativo no existe. Entonces, pero un polinomio no hay problema. No hay problema. Entonces, esta función, el primer requisito, yo lo puedo aquí garantizar. Primero, no se van a colocar números romanos. 1. Como es un polinomio, y todo esto hay que escribirlo y explicarlo. Como es un polinomio, puedo asegurar que es continuo en el intervalo 0,2. O sea, todos los valores que yo le dé entre el 0 y el 2, ese polinomio, esa función va a estar definida. Así que hay continuidad y el primer requisito lo estoy cumpliendo. Segundo requisito, vamos a ver cuánto vale f del primer valor del intervalo, es decir, f de 0. Y también tengo que buscar cuánto vale f en el segundo valor, en el último valor del intervalo, en el otro extremo. Entonces ahí está f de 0, que es el primer extremo de la izquierda, y también tengo que buscar f de 2, que es el extremo de la derecha. Entonces saquemos cuenta, aquí sería 3 por 0 al cuadrado menos 5,
esto me da 0 menos 5, que es menos 5. Ahí tengo un valor negativo. Y en f de 2 tengo 3 multiplicado por 2 al cuadrado, menos 5. Esto me da 3 por 4 menos 5. Y 3 por 4 es 12. Y 12 menos 5 es 7. Me da un valor positivo. Entonces vean que en el extremo izquierdo tengo un valor negativo. Y en el extremo derecho tengo un valor positivo. Entonces, ese cambio de signo, entonces dice, aquí puedo asegurar, entonces el 0 está entre el f de 0, que me dio menos 5, y el f de 2, que me dio 7. Es decir, yo puedo decir que el 0 está entre el menos 5, que me dio el f de 0, y el 7, que me dio el f de 2. Se cumplió el segundo requisito. Como se cumplen los dos requisitos, entonces escribo, por lo tanto, o en consecuencia, como lo quieras decir, por lo tanto, el teorema de Bolzano me garantiza que existe al menos un valor entre 0 hasta 2, donde la función se hace 0, donde la función se hace 0. Ese es el primer ejemplo. Primer ejemplo, un ejemplo sencillo para que se entienda. Dudas, preguntas, porque quiero hacer como 2 o 3 ejemplos más y irlos complicando, colocándole cosas nuevas. ¿Qué me dicen de esto primero? ¿Hay algo que quieran comentar, preguntar, decir? ¿No? ¿O sí? Continúo. Cuando esté explicando y algo que quieran comentar o decir, siéntanse en libertad de interrumpir, de levantar la mano, de abrir el micrófono, no sé, de preguntar, porque si no, no tiene mucho sentido que yo hable y hable y hable y haga esta clase así tipo clase, como si estuviesen viendo un video y no que tuviesen con el profesor para hacerle las preguntas que necesiten. Voy con otro ejemplo entonces. Ok. Otro. Vean este otro ejemplo. Eh, segundo ejemplo. Considere la función f de x 2 sobre x menos 3. Considere la función f de 2 x menos 3 y determine si el teorema de Bolzano permite asegurar que tiene un 0 en el intervalo 2,5. Ok, ese es el intervalo, y ese es el que tengo que analizar y ver si el teorema de Bolzano me permite concluir. Bueno, esa función que está allí no es polinómica. Esa función, cuando ustedes vean una fracción y que aparece la x en el denominador también, puede aparecer la x en el numerador, pero sobre todo, si aparece la x en el denominador, ya esa función no es polinómica, sino que se llama función racional. Las funciones de tipo racional hay que tener mucho cuidado porque las funciones de tipo racional tienen un problema, y es que hay valores de x que anulan el denominador. Y si hay un valor de x que me anula el denominador, ese valor de x ya hace ya hace que sea discontinua en ese valor de x. O mejor dicho de otra manera, si hay algún valor de x donde el denominador se hace 0, en ese valor no es continua. La pregunta es, y aquí espero respuestas, ¿en qué valor esa función no es continua y por qué?
Cuando X tiende a valer 3 positivo. Más que cuando tiende, es cuando vale, porque no es cuando se acerca, sino cuando vale exactamente ese número. Cuando X vale 3 por 3, pues no cuando vale cerca de 3, sino cuando vale exactamente 3, la función no es continua, porque me va a quedar en el denominador 3 menos 3, y 3 menos 3 es 0, y un número dividido entre 0 es infinito. Y entonces ahí puede haber hay una discontinuidad, de hecho, hay una discontinuidad. Entonces, ya el primer requisito del teorema de Bolzano se cae. Aquí, esta función no es continua en x igual a 3, ya que me quedaría que f de 3 es igual a 2 sobre 3 menos 3, y esto es 2 sobre 0, que es infinito. Entonces, ahí hay una discontinuidad. Entonces, por lo tanto, ya hay un requisito que no se cumplió. Por lo tanto, el teorema de Bolzano no se puede aplicar. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema de Bolzano para buscar los ceros, para saber si existen los ceros. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema de Bolzano. Ni pierdo el tiempo viendo el requisito 2, porque si ya no se cumple el 1, ¿para qué voy a ver el 2? Entonces, eso es muy importante que lo analice. Vamos con otro ejemplo. Tercer ejemplo. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice, dada la función, voy a colocar dada de 2x más 3. Dada la función f de x igual a 2x más 3, determine si f tiene al menos, siempre al menos, si f tiene al menos un 0, cuando digo que tiene al menos un 0, me refiero a que tiene un corte con la gráfica en el eje X, al menos un corte con el eje X. Tiene al menos un 0, entre paréntesis, significa un corte con el eje X, significa al menos un corte con X, con el eje X. Ajá. En el intervalo de 1, a ver, de 1 a 3. Listo. De 1 a 3. Bueno, entonces empiezo a hacer lo primero. Que si la función es continua, primera condición es que la función sea continua de 1 a 3. Resulta que cualquier valor que yo dé de 1 a 3, dentro de la raíz me van a quedar puros números positivos. Por ejemplo, si tomo el 1, 2 por 1, 2, más 3 son 5, y la raíz de 5 existe. Si en lugar de tomar el 1, tomo el 1.1, bueno, lo mismo, en 1.1 multiplico por 2, le sumo 3 y me queda la raíz de un positivo. Siempre que me quede la raíz de un positivo, esa función está definida y es continua. Y si sigo dándole valores 1.1, 1.2, 1.5, 2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, hasta el 3, siempre me va a quedar la raíz de un número positivo. Por lo tanto, esa función f está definida y es continua para todo x que pertenece al intervalo 1,3. Así se escribe abreviado. Para todo x que pertenece. Este es el símbolo de pertenecer. Es como una letra C, pero con una raya así. Eso significa pertenecer. Entonces, x es continuo para todos los valores que están desde el 1 hasta el 3.
toma decimales, no tienes que tomar nada más los enteros, no es el 1, el 2 y el 3, puedes tomar decimales, 1, 1.1, 1.04, 1.36, 1.45, puedes tomar todos los valores y siempre va a estar una raíz de un positivo y eso existe y es continuo. Así que no hay problema. Así que el primer requisito que me pide que la función sea continua desde el 1 hasta el 3, ese requisito se está cumpliendo. El segundo requisito me pide que busque cuánto es la función evaluada en los extremos. La función evaluada en el 1, que es el extremo del primer del intervalo, y el f de 3, que es el segundo valor. En f de 1 me va a quedar 2 por 1 más 3. Resulta que 2 por 1 es 2 y 2 más 3 son 5 y me queda la raíz de 5. Raíz de 5 existe, es un decimal, es un 2, es aproximadamente 2,2. Si quieren saber el valor exacto, vean la calculadora, pero es aproximadamente 2,2 el valor de la raíz de 5. Y en la siguiente, en el valor del 3, otra vez esto, en el siguiente me quedaría 2 multiplicado por 3 más 3. Resulta que 2 por 3 es 6 y 6 más 3 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí está. ¿Qué pasa? Que el segundo requisito no se cumplió porque yo necesitaba que en uno fuera positivo y el otro fuera negativo. O en el primero negativo y en el segundo positivo, pero que hubiese un cambio de signo. Entonces, aquí no se cumple el segundo requisito. No hay cambio de signo. No se cumple el segundo requisito. ¿Por qué? Porque es falso decir que el 2,2 está aquí, después viene menor que el 0 está en el medio, menor que 3. Esto es falso, esto es mentira. El 0 no está en el medio del 2,2 y el 3. Y si el 0 no está en el medio de esos dos números, yo no puedo garantizar que o sea, el teorema de Bolzano, el segundo requisito no se cumplió. Siempre tiene que quedar un valor negativo y un valor positivo para yo asegurar que el 0 está en el medio. Entonces, ahí está. Conclusión, no puedo asegurar. O sea, ojo, no estoy diciendo que no hay un valor que se haga 0. No estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que el teorema de Bolzano no me lo permite saber. ¿Sí? Porque, mira, ¿quién quita? Y a lo mejor de verdad en ese intervalo hay un valor donde se hace 0. A lo mejor sí. Pero el teorema de Bolzano no me va a ayudar a saberlo. Porque los dos requisitos que él me pidió, se cumplió uno sí, pero el otro no. Y ya eso es insuficiente. Entonces hay que escribir, no puedo concluir nada a través del teorema de Bolzano. Es decir, no es que vayan a decir, no existe el valor de 6 o no se hace 0 nunca. No. Simplemente lo que digo es que el teorema de Bolzano no me permite saber si existe o no existe un corte con el eje X o un 0 para la función. El teorema de Bolzano no me lo permite saber. Sigo avanzando. Quiero seguir haciendo ejemplos. ¿Hay preguntas con respecto a esto? Porque yo siento que hablo, pero no sé qué hay del otro lado. ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas? Ejemplo 4. Por ahora. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Pero en la pasada, profesor, también estuvimos hablando, perdón, tengo como un eco. Bueno, en la semana pasada estaba hablando de este tipo de teoría. No se entiende, Olivia. No se entiende. Y creo que el eco viene porque estás conectada por dos medios al mismo tiempo. Y yo creo que así como hago yo me conecto, escúchame, yo me conecto de un celular y de un computador. Pero para poder, necesito que te coloques ahorita en mudo. Para que se escuche bien lo que te voy a decir. Colócate en mudo. Para que se escuche bien lo que te voy a decir. A ver. Listo, ahora sí te colocaste en mudo. Ahora sí. Mira, yo me conecto de dos dispositivos al mismo tiempo. Pero cuando lo hago, para que lo que yo digo y hablo por el computador no me dé eco, yo al celular le conecto el cablecito del manos libres. Porque ahí hago que el celular quede mudo y lo que yo digo no se repita en forma de eco. Si tienes un manos libres, el manos libre te puede ayudar a eso, a que tú hables por un solo medio y el otro medio no repita lo que estás hablando y no se escuche como con ese efecto como un eco. Entonces, esa es la recomendación, que le coloques el cablecito de manos libres si lo tienes.
Y si no lo tienes, como igual no te estoy entendiendo lo que me estabas diciendo, porque entre la interferencia y el eco no me permite entender muy bien lo que me ibas a decir, puedes escribirlo. Escribe lo que yo voy a estar pendiente y lo voy a leer. Pero te repito, si consigues el manos libres, mucho mejor. Le colocas el manos libre y ahí puedes hablar tranquilamente. Y se va a escuchar perfecto. ¿Ya? Eso. Mientras que Olivia va escribiendo o resolviendo lo del manos libre, ¿hay algún otro que tenga una pregunta, alguna duda que quiera decir antes de yo continuar? Como que sí, como que no. Bueno, voy con otro. Voy con otro ejercicio. A ver, por cierto, que me quedó la idea. Ajá, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Este se los voy a proponer a ustedes y ustedes me van a decir si el teorema de Bolzano me garantiza que existe al menos un C. Que el teorema de Bolzano me garantiza que existe al menos un C. Aquí voy. Dada f de x igual, a ver, ya te voy a leer, Olivia. F de x igual a 2x más 4. 2x más 4 dada la función f de x a 2x más 4, emplee el teorema de Bolzano para decidir si f tiene al menos un 0 en el intervalo menos 3,1. El intervalo cerrado. Siempre estos intervalos van a ser cerrados. Tiene al menos un 0 en el intervalo menos 3,1. Listo. Por favor, mientras que yo leo lo de Olivia y voy respondiendo. Bueno, ya. Vamos porque tal vez la duda de Olivia sirve para todos. Déjenme leer y después voy a las instrucciones para lo que vamos a hacer. Dice Olivia, ok, profesor, gracias. La semana pasada vimos en un examen sobre este tema, ¿se acuerda? Claro, porque, o sea, no entendí ahí la duda porque si justamente estoy haciendo este tema hoy es porque la semana pasada vimos justamente eso en un trabajo. De hecho, esta clase de hoy salió porque vimos justamente que había la última pregunta de un trabajo de un TPS era de los teoremas de Bolzano. Y entonces eso fue lo que hizo que decidiera que este fin de semana iba a hacer una clase por esto. Y dice Emilio, profesor, ante cualquier ejercicio que se nos presente del teorema, se debe escribir y presentar escritas las condiciones para poder o no aplicarlo. Claro, porque es una forma organizada de decir esto sí y esto no, y por lo tanto esta es la respuesta. Sí, bien. Háganlo tal cual lo estoy haciendo yo. Si yo argumento, argumenten ustedes. Si yo escribo las condiciones y las explico, ustedes las escriben y las explican. Háganlo tal cual. Listo. Yo quiero que alguno se tome la molestia de decir o escribir si la condición 1 se cumple. Y recuerden que la condición 1 es saber si la función es continua en el intervalo cerrado de menos 3 hasta el 1. Estoy hablando de este intervalo. Del menos 3 hasta el 1, cerrado. Si la función es continua entre estos dos valores. ¿Quién me dice si sí o si no? Si se cumple y es continua, pero hay algún argumento que no sea solamente decir sí se cumple, sí es continua, porque la idea es justificar por qué tú dices que sí y que todos lo hagan. No basta decir sí se cumple que es continua, porque no va a faltar el profesor que les diga, dijiste que sí, pero ¿en qué te basaste para asegurarlo? No dijiste nada del por qué. No argumentaste el porqué de tu respuesta. Todo sí, no. Profe, mencionaba, disculpe, mencionaba que todos los polinomios son, todas las funciones de polinomios son continuas. Sí, ahí está, suficiente. Todas las funciones polinómicas de grado n son continuas en todos los reales.
Entonces, un polinomio de grado 1 es continua en un intervalo pequeño, pero hay que justificar entonces si es continua, ya que todos los polinomios, bla, 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 demás. Eso, escribir todo eso. Eso que acabas de decir. Perfecto. Bueno, de hecho es una recta, pero más allá de irnos a la gráfica, porque no siempre van a poder saber la gráfica, entonces es mejor argumentar con ese tipo de cosas. Es un polinomio y todos los polinomios son continuos en todos los números reales. Listo. La primera condición se cumplió. Vamos a la segunda. Tengo que buscar cuánto vale f de menos 3 y tengo que buscar cuánto vale f de 1. Bueno, listo. En el menos 3 sería 2 multiplicado por menos 3 más 4. Esto me da 2 por menos 3 me da menos 6. Menos 6 más 4 me da menos 2. Signo negativo. En f de 1 sería 2 por 1 más 4. 2 por 1 es 2, más 4, eso es 6, positivo. Efectivamente, el 0 está entre f de menos 3, que nos dio menos 2, y está también entre el otro extremo en f de 1, que nos dio 6. Es decir, el 0 está entre el menos 2 por la izquierda y el 6 por la derecha. Entonces, como se cumplen allí, viene la conclusión, y la conclusión también hay que escribirla. Por lo tanto, y esa parte se la dejo a ustedes, concluir. Por lo tanto, punto suspensivo, el teorema de Bolzano me permite, ya disculpen eso que salió arriba, ahora sí. El teorema de Bolzano me permite concluir que sí se cumple, que sí puedo garantizar que haya al menos un valor entre el menos 3 y el 1 donde la función se hace 0. Exactamente. ¿Puede buscar cuánto va? ¿El teorema de Bolzano te permite saber cuál es el valor? No, el teorema de Bolzano no me permite saber cuál es el valor o cuáles son los valores en el caso que hubiese más de uno. Solamente me permite asegurar que existe por lo menos uno. Entonces, eso es lo que escribir. Por lo tanto, el teorema de Bolzano me permite garantizar que, 2 puntos, existe al menos un valor. El valor lo pueden llamar C. Existe al menos un valor C dentro del intervalo menos 3,1 cerrado por los dos lados, donde la función se hace 0, es decir, donde f evaluado en ese c, que no sé cuánto vale, es igual a 0. Por cierto, que como esta función es tan fácil, si yo dijese, encuentra el valor de c, ¿cuál es ese valor de c que está entre el menos 3 y el 1 donde la función se hace 0? Ah, bueno, eso sería algo así. Ustedes toman la función, pero sin el f de x, 2x más 4, solamente la función, lo que está después del igual, y lo igualan a 0. Y si ustedes pueden despejar la x, entonces ustedes pueden saber cuánto vale ese valor de c. Repito, si pueden despejar la x, y en este caso si se puede despejar la x, te queda 2x es igual a menos 4, y finalmente pasó el 2 a dividir y te queda menos 4 dividido entre 2. Y menos 4 dividido entre 2 es menos 2. Vean entonces que efectivamente entre el menos 3 y el menos 1, por aquí, está ese menos 2 que viene siendo c, donde la función se hace 0. Pero eso lo pueden lograr siempre y cuando ustedes logren despejar la x. Si no se puede despejar la x, ustedes no van a poder hallar cuál es el valor de la x. Solamente podrán decir, es un valor que está entre el menos 3 y el 1. ¿Pero cuánto vale? No sé porque no puedo despejar la x. Porque hay ecuaciones donde es imposible despejar la x. Es imposible. Entonces, en este caso era posible. Si fuese un polinomio de segundo grado, aplico la resolvente y saco los valores con la resolvente, con la fórmula general. Esa que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2 por a. Eso. Pero cuando ya la cuestión se torna así, una función un poquito más complicada, no siempre va a ser tan factible el despejar la x para buscar ese valor de c. Entonces, si me preguntaran, ¿y cuánto vale c? Listo, c valdría menos 2. Pero porque pude despejar la x y pude saber el valor de c. De no poder despejar la x, yo simplemente me tendré que conformar con decir que hay un valor que está entre el menos 3 y el 1, que no sé cuál es, pero que al menos hay uno donde se va a hacer 0. Ah, que si es menos 2, que si es 0, que si es 1, que si es 2,5, que si es menos 2,3. No sé porque no puede despejar a x. En este caso sí lo puede despejar. Y vean que efectivamente el menos 2 está en el intermedio entre el menos 3 y el 1. Yo aquí en esta lámina
Yo aquí en esta lámina, yo había preparado era para hablar de otro teorema que también es importante que ustedes lo conozcan, que se llama el teorema del valor intermedio o valores intermedios, teorema de los valores intermedios, que es parecido al teorema de Bolzano y se lo voy a explicar, pero después. Entonces, había dejado pocas láminas y quería hacer más ejemplos, pero aquí estaba ese teorema del valor intermedio, se parece mucho, pero mucho al teorema de Bolzano. De hecho, el teorema de Bolzano es un caso particular del teorema de los valores intermedios o teorema del valor intermedio. Es un caso particular porque los teoremas se asemejan bastante. Pero bueno, no voy voy a continuar con los ejemplos. Quiero mostrarles ahora. A ver. Quiero mostrarles algo también, una aplicación quiero mostrarles una aplicación del teorema de Bolzano que no es con funciones, Entonces, atiendan acá. A ver, voy a pensar. No la quiero colocar tan fácil, porque también la idea es que le coloque funciones logaritmos. Siempre me coloco polinomios y cosas muy sencillas, pero la idea es que ponga senos, cosenos, logaritmos, raíces, exponenciales, y que ustedes también se enfrenten a esas cosas. Imagínense que tienen esta función. Aquí está. Dada la ecuación, aquí lo interesante de este ejercicio es que yo no estoy dando una función, estoy dando una ecuación. A ver, este vendría siendo el ejemplo 5. Entonces, lo interesante del ejemplo 5 es que voy a utilizar el teorema de Bolzano, pero para responder sobre una ecuación y no sobre una función, como hice en los 4 ejemplos anteriores. Entonces, dada la ecuación, x logaritmo, x por el logaritmo de x más 2 igual a 0. Eso es una ecuación. Y les digo por qué es una ecuación. Las ecuaciones, primero, no tienen f de nada. Segundo, las ecuaciones tienen una incógnita, y en este caso la incógnita es la x. Y tercero, las ecuaciones tienen un igual y tienen al otro lado de igual un valor, un 0, o tienen o algo más. O sea, si yo quito esto y lo dejo así, ya eso no es una ecuación. La ecuación tiene que tener un igual. Atención acá, la ecuación tiene que tener un igual. Y van a decir, pero profe, si le coloca el igual, ya, ahora sí es una ecuación, listo. No, después del igual debe haber algo. ¿Qué puede haber? Un número, puede haber x al cuadrado, puede haber no x al cuadrado, voy a jugar, podría haber no x al cuadrado, podría haber en lugar de x al cuadrado, pudiese del otro lado haber, por ejemplo, no sé, la raíz del seno de x, también se puede. Estoy inventando. De repente no algo tan complicado, pudiese ser algo más simple, un número. Después del igual, un número. ¿Qué número? No sé, pudiese estar, por ejemplo, el 5. Pero también pudiese estar el número 0. Es decir, o sea, lo importante es que después, para que sea ecuación, tiene que haber un igual y dos miembros, el de la derecha y el de la izquierda. Y que de los dos lados haya algo, y sobre todo que haya algo con X. Pero ahí está una ecuación. Yo quiero saber si esa ecuación tiene solución. Perdón, yo quiero saber si esa ecuación tiene al menos una solución. Entonces, dada la ecuación, utilice el teorema de Bolzano, entre paréntesis, en el caso de poderse aplicar, en el caso de ser aplicable, recuerden que no siempre es aplicable, en el caso de ser aplicable, o sea, que se cumplan las condiciones, aplicable, utilice, en el caso de ser aplicable, esta es una E, en el caso de ser aplicable, para verificar si tiene solución en el intervalo
en el intervalo, abro corchete, a ver, déjenme pensar aquí. En el intervalo, perdón, 0,1. 0,1 es un decimal. 0,1, punto y coma. 0,1. Voy a cambiar algo acá. Voy a cambiar algo acá en esta ecuación. Voy a quitar esta X de acá y en lugar de esa X voy a colocar 3 logaritmos de X. 3 logaritmos de X. Entonces, 0,1, punto y coma y 10. Ese. Listo. Es más, no tendría que ni siquiera colocar el 10. Pudo haber colocado el 1. Voy a cambiar el 10 por el 1. Un intervalo mucho más pequeño. Entre el menos 0,1 y el 1. Es decir, yo estoy diciendo que vea si el teorema me permite asegurar que entre. Imagínense que por aquí está el 0 y por aquí está el 1. Estoy preguntando que si desde aquí, desde el 0,1, que está bastante cerca del 1, hasta el 1, en este intervalo cerrado, si en este intervalo cerrado, aquí, hay alguna solución por allí escondida. Entonces, si a mí me dice, bueno, vamos a despejar la X, tal vez despejar la X no está tan fácil allí. No es tan sencillo despejar la X. Les digo algo, si a mí me piden que, o sea, al que tiene un poquito de dominio de las propiedades de los logaritmos, les digo que sí puede despejar la X. O sea, alguien que tenga dominio con el tema de los logaritmos sí puede ser capaz de despejar la X. Yo podría despejar la X y decir, mira, X vale tanto y si existe y si está en el intervalo. Pero para el que no tiene dominio de los logaritmos y se le hace difícil el despeje de la X, es más, el despeje de la X es así, se lo voy a mostrar. Les queda algo así. Esa ecuación, si yo quisiera despejar la X, me quedaría logaritmo de X elevado a 3, porque ese coeficiente 3 lo puedo colocar por propiedad de los logaritmos como X elevado a 3. Y ese 2, ese más 2, pasarlo al segundo miembro como un menos 2. Luego, yo pudiese despejar esto diciendo que X elevado a 3 es igual a 10 elevado a menos 2. Esto es un procedimiento, repito, que el que no tenga manipulación de ecuaciones exponenciales, logarítmicas, etcétera, lo puede estar viendo como que algo que no, por eso no entiendo nada de eso. Y luego, para despejar X, decir que X es igual a la raíz cúbica de 0,01. Y una calculadora les ayudaría a saber cuánto es la raíz cúbica de 0,01 y esa es la solución y si se puede despejar X. Pero saltándome la parte de despejar X y quedándome solamente con el tema del teorema de Bolzano, entonces yo comenzaría. Primera condición, que si es continua, ya. Entonces resulta que la función logaritmo de X es continua para todos los números o para todas las X que sean mayor que 0. Y justamente estoy trabajando con un intervalo de valores que justamente son mayores que 0, porque todos los números que están entre el 0,1 hasta el 1 son puros números mayores que 0. Entonces, para yo decir allí puedo responder F si es continua en corchete 0,1, hasta el 1. Si es continua allí. Y la justificación que siempre le digo, y escriban el porqué, dado que la función logaritmo de X, dado que, aquí voy a escribir, dado que logaritmo de X siempre es continuo, siempre si X es mayor que 0. Y justamente mi intervalo de 0,1 a 1 son puros valores que son mayores que 0. Así que el requisito 1 se cumplió. El requisito 2, tengo que calcular cuánto vale. Pero ya va, porque me salté de una ecuación a hablar de, me salté de una ecuación y empecé a hablar de una función. Aquí hay algo importante que hay que hacer antes de escribir la reflexión 1. Y es esto que lo voy a escribir en rojo.
tenemos que definir una función f, que la estoy definiendo yo porque esa f no me la dieron, donde esa f de x es igual a la función que está allá arriba, 3 logaritmo de x más 2. Y trabajando con esta función que no me la dieron, pero la definí yo empiezo a hablar de requisito 1, requisito 2 y las conclusiones. Si esa función que está allí en color rojo cumple los dos requisitos, el teorema de Bolzano me ayuda a garantizar que esa función tiene un 0 y que por lo tanto la ecuación que está arriba también tiene solución, porque el 0 de la función es justamente en la solución de la ecuación que estaba arriba. Entonces, repito, cuando les den una ecuación, ustedes transformen la ecuación en una función. Y cuando la tengan en forma de función, apliquen Bolzano. Y lo que responda Bolzano para la función sirve para la ecuación. Listo, entonces sería requisito 2. En el requisito 2 tengo que buscar cuánto vale f evaluado en el primer extremo, 0.1. Bueno, eso va a ser 3 multiplicado por el logaritmo de 0.1 más 2. Los invito a que usen una calculadora para que se den cuenta que el logaritmo de 0.1 vale menos 1. Y como el logaritmo de 0.1 vale menos 1, lo multiplico por 3 y me da menos 3. Y menos 3 más 2 me da menos 1. Me da negativo en el 0.1. Ahora viene la función evaluada en el otro extremo, en el 1. Ahí va a quedar 3 multiplicado por el logaritmo de 1 más 2. La calculadora también nos va a ayudar a ver que el logaritmo de 1 vale 0. Y 3 multiplicado por 0 más 2, eso da 2. Entonces vean cómo dio en un extremo dio negativo y en el otro extremo dio positivo. Entonces se cumple el segundo requisito que dice que el 0 tiene que estar comprendido entre la función evaluada en el primer extremo y la función evaluada en el segundo extremo. Porque uno dio negativo y la otra dio positivo. Y como si cumplieron los dos requisitos, entonces escriben por lo tanto y empiezan a desarrollar su respuesta. Por lo tanto, esta función tiene al menos un 0 en el intervalo 0.1 a 1 cerrado con corchete y por lo tanto la ecuación dada, la ecuación que está arriba, también tiene al menos una solución en dicho intervalo. Y ahí dan la respuesta completamente argumentada según el teorema de Bolzano. Eso. Y aquí me faltaría completar este ejemplo que es muy interesante, repito, hablar de ecuación y saltar de la ecuación para la función, hablar del teorema y luego responder algo que es de una función y extrapolar la respuesta para la ecuación. Porque finalmente yo debo trabajar con Bolzano hablando de funciones, pero el cierre de la pregunta, el cierre de la respuesta tiene que estar orientado a hablar de la ecuación original, que no era una función, repito, sino una ecuación. Eso. Pero me gustaría decir algo muy importante. Imagínense que esta función que les di acá arriba, les di acá arriba, no hubiese estado igualada a 0. Que la ecuación que le di arriba hubiese sido esta. 3 logaritmo de x más 2 igual a 5. Imagínense que hubiese sido una ecuación que no esté igualada a 0, sino que esté igualada a 5. ¿Qué hubiese tenido yo que hacer para definir la función? Atención. Primero ustedes tienen que traerse ese 5 que está positivo, lo traen negativo para que quede igualado a 0. Además, ese 2 positivo menos 5 se va a convertir en un menos 3, porque 2 positivo menos 5 es menos 3. Y ahora, después que ya tienen el 0 del otro lado y ya sacaron la cuenta de que 2 positivo con menos 5 me da menos 3, la función que ustedes van a definir es la que quedó. 3 logaritmo de x menos 3. Esa es la función. Entonces, cuando ustedes le den una ecuación donde en el segundo miembro no esté un 0, lo que sea que esté allí que no es un 0, se lo llevan al primer miembro para que quede un 0 y la función va a ser lo que queda en el primer miembro. Esto es así como una parte, no sé cómo hacer para que, vamos a colocar aquí algo, que se sepa que esto es simplemente una aclaratoria, lo que deben hacer en los casos de que la ecuación no esté igualada a 0. Si está igualada a 0, perfecto, ya ahí mucho mejor. Pero si no está igualada a 0, ustedes primero pasen lo que esté allí al primer miembro para que quede igualada a 0 y ahí después proceder a definir la función.
cuando hagan un esquema de estas cosas o un resumen de esta clase, tomen esas observaciones, escríbanlas y resáltenlas, porque escribiéndolas las van ustedes como también a procesar un poquito más. Al escribirlo, hay que escribir que el profesor dijo que la función, si no está igualada a 0, yo tengo que igualarlo a 0, pasando al primer miembro lo que esté allí, y posteriormente que voy a decir, esto es la función para aplicar el teorema de Bolzano. Ya. Ahora yo quiero cerrar esta parte con un ejercicio que voy a sacar de un TPS. Mientras que busco el ejercicio en el TPS, pueden hacer preguntas o preguntar, o bueno, si hace falta, porque de repente no hace falta. A ver. Ok. Eugenio mandó algo allí, pero no entendía el grupo. Ok, vamos a ver. Yo voy a buscar el TPS de la semana pasada, ese que estábamos resolviendo cuando nos dimos cuenta de que nos faltaba algo. Aquí está un TPS, vamos a abrirlo. Ya va. Ya, aquí está la pregunta. Dice algo así como que sea G la función, bla, bla, parte entera, determine, bla, no, este no era. Utiliza el teorema del valor intermedio. Buena. Una compañía que renta automóviles, haga el bosquejo de la gráfica, el costo. Vamos a hacer la letra D y la letra E de la pregunta 2 de un TPS que está allí en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Voy a escribir las dos porque son como dos preguntas, pero por separado. Ok, aquí voy a empezar. Primera, vamos a colocar aquí. Pregunta de TPS. Entonces, aquí está. Pregunta de TPS. Dice, utilice el teorema del valor intermedio. Me van a decir, profesor, pero usted me habla del teorema del valor intermedio y no lo he explicado porque me expliqué, fue puro Bolzano. Ya van a ver que es el mismo. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que la raíz de x menos el coseno de x es igual a 0. Listo. Eso es una... ¿Quién me dice si eso es una función o es una ecuación? Es una ecuación. Eso es una ecuación. ¿No tiene la f? No. A ver. Tiene una solución entre el intervalo 0, pi medio. Exacto. No tiene f de x. Simplemente es una igualdad que tiene una x. Eso se llama ecuación. Y vean que ya me adelantaron que está igualada a 0, que es un paso menos para mí. Listo. Ajá. Luego me dice, después que me dicen varias cosas, que utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que la raíz menos tal tiene una solución entre este intervalo. Después me dice, punto. Y después en la misma pregunta me dice, es más, decir como que esta es la parte A. Y en la parte B me dice, y además realizar una gráfica de la función y igual, aquí no lo llamaron f de x, la llamaron y, de la función y igual raíz de x menos coseno de x, pero es lo mismo escribir y o escribir f de x, ¿ok? Para determinar un intervalo de longitud 0,1 que contenga esta solución. Entonces, para determinar un intervalo de amplitud 0,1, ya les explico eso, que tenga
esta solución? Es bueno hacer este tipo de preguntas porque yo, en lo que yo hubiese explicado, yo siempre hubiese explicado cosas parecidas a la letra A. Nunca les hubiese explicado algo parecido a la letra B. Y ustedes los hubiesen ido a hacer esto sin saber cómo. A algunos se le hubiese ocurrido algo, pero bueno, vamos a empezar a resolver esta pregunta de TPS. Ya. Profesor, que usted habló fue el teorema de Bolzano y aquí están hablando del teorema del valor intermedio. El teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio son muy parecidos. El teorema de Bolzano habla de los ceros y el teorema del valor intermedio habla de cualquier valor que puede o no puede ser el cero. Así que cuando usted vaya a utilizar el teorema del valor intermedio, van a pasar por simplemente aplicar otra vez el teorema de Bolzano. Para este caso que está igualado a cero. Voy. Entonces, aquí lo voy a escribir en otro color rojo. Ya lo voy a hacer acá. Entonces, bueno, vamos a hacer la letra A. Para hacer la letra A, yo necesito primero garantizar que esa función, bueno, necesito crear la función f de x igual a la raíz de x menos el coseno de x. Mi pregunta es, esta es la función. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que esa función que tiene una raíz de x y que tiene un coseno de x es continuo entre el 0, pi medio? Recuerden que pi medio, para efectos de trabajar con intervalos de números, pi vale 3,14, no 180. Entonces sería 3,14 dividido entre 2, que eso me da como 1,50 y algo. O sea, este intervalo que está acá arriba viene siendo algo así como desde 0, y la división de pi con 2, que repito, debe ser así como 1,50 y no sé cuánto más. Es pi medio. Entonces, básicamente es buscar una solución por allí, entre el 0 y el 1,50 y tanto. Ok, mi pregunta es, veamos la raíz de x. ¿Ustedes creen que la raíz de x es continua entre el 0 y el 1,5? ¿Sí o no y por qué? Estamos en este momento en la raíz de x. Otra vez salió esto. No sé por qué hoy le dio por salir a cada rato ese cuadro. Esto. Esta raíz de x es continua en este intervalo, que es este mismo intervalo. ¿Sí o no y por qué? Tienen que atreverse a argumentar, porque si ustedes no argumentan aquí en el trabajo menos, que van a tener la duda y no van a tener quien les diga si argumentaste bien o no. Así que si tienen una respuesta cercana, atrévanse. Ante tanto silencio, para avanzar, para no prolongarme mucho tiempo, porque acá ya son las 7:30. Preguntas concretas. ¿Cuándo va a tener problemas una raíz cuadrada? Tratando de ayudarlos a llegar a la respuesta. ¿Cuándo tiene problemas una raíz cuadrada? Cuando el número es negativo. Cuando el número que está dentro es negativo. Y pregunto, entre el 0 y el 1,5, ¿hay algún número allí que haga que dentro de la raíz aparezca un número negativo? No. Entonces, esta función, la raíz de x, es continua entre el 0 hasta el 1,5. Porque entre los valores que hay entre el 0 y hasta el 1,5, no hay algún valor que al yo utilizarlo dentro de la raíz aparezca un número negativo. Y por lo tanto siempre va a ser continuo porque hay puros números positivos. Y la otra función, la que está al lado, ¿cuándo es continuo el coseno de x? ¿Ustedes han visto la gráfica alguna vez del coseno de x? ¿La han dibujado? Bueno, yo como mucho silencio y ya me prolongué bastante, vamos a avanzar más directo. Les queda a ustedes como procesar estas cosas y bueno, y atreverse un poquito más. Básicamente esta función es continua en ese intervalo, por lo que ya venía diciendo, por lo que
esta función es continua entre el 0 y el pi medio, ya que raíz de x es continua para todo x que sea mayor que 0. Mientras que x sea mayor que 0, mientras que x no sea negativo, la raíz de x está definida. Y además, el coseno de x, que era la otra parte, es continua en todos los reales. El seno y el coseno, de hecho los dos, el seno y el coseno, es continua en todo R, en todos los reales. Cuando uno dibuja el seno o dibuja el coseno, vamos a dibujar el coseno. El coseno es así. Y nunca levantó el lápiz hasta el infinito. Nunca. Y hacia acá también. Entonces son funciones que el seno o el coseno jamás se levanta el lápiz. Entonces uno garantiza la continuidad por lo menos del seno y del coseno. La tangente no. Pero el seno y el coseno son continuos desde el menos infinito hasta el infinito. Para dibujar seno o coseno nunca se levanta el lápiz. Entonces ahí tengo argumentado que la función sí es continua. Y para la parte, para la segunda condición, yo tengo que buscar cuánto vale la función evaluada en el 0 y cuánto vale la función evaluada en el otro extremo, que es pi medio, y ver que cambie de signo. Entonces, bueno, cuando evalúo en el 0, me va a quedar raíz de 0 menos el coseno de 0. Raíz de 0 vale 0, menos coseno de 0 vale 1, y 0 menos 1 es menos 1. Aquí tengo un valor negativo. Y en el pi medio me queda la raíz de pi medio, que repito, con una calculadora pueden ver cuánto le da la raíz de pi medio. Dividan primero 3,14 entre 2, después el decimal que obtienen lo sacan la raíz, menos el coseno de pi medio. Bueno, resulta y pasa que el coseno de pi medio vale 0, así que aquí me queda la raíz de pi medio menos 0. Y repito, es cuestión de ver cuánto vale el coseno de pi medio. Yo imagino que ese coseno de pi medio, la raíz de pi medio, si pi medio es 1,57 o 1,50 y algo, bueno, la raíz de ese 1,50 y algo también es 1, algo, no sé cuánto. Ustedes con calculadora podrían hacerlo mejor. Entonces, bueno, ustedes buscar cuánto vale esta raíz, va a ser 1, algo, no sé cuánto es el 1, algo. Pero lo importante es que puedo ver que me dio un negativo y luego me dio un positivo. Por lo tanto, el 0 está entre el f de 0, que me dio negativo, y el f del pi medio, que me está dando positivo. Así que se cumple la otra condición del teorema de Bolzano, o en este caso, el teorema del valor intermedio. Y entonces puedo concluir que se cumplen las dos condiciones y por lo tanto el teorema me asegura que hay por lo menos una solución de esa ecuación entre el 0 y el pi medio. Hay una solución. Se dice, utiliza el teorema del valor intermedio para demostrar. Bueno, entonces ahí viene la parte final, la respuesta. Y eso le toca a ustedes escribirlo porque ya lo he escrito mucho y ya no tengo espacio. Pero escribir, por lo tanto, al cumplirse las dos hipótesis del teorema del valor intermedio, puedo garantizar que la función definida en la parte A tiene al menos un valor entre el 0 y el pi medio donde la función se hace 0. Y por lo tanto, y cuando digo por lo tanto, porque ahora voy a hablar de la ecuación, y por lo tanto, la ecuación dada, que es esta ecuación que está acá arriba, y por lo tanto la ecuación dada tiene al menos una solución en dicho intervalo. ¿Cuál intervalo? El que empieza en 0 y termina en pi medio. Esa cosa hay que escribirla. Que ahí me estoy saltando esa parte y se la estoy dejando a ustedes. ¿Qué más? Ya, si alguien les dice, bueno, pero podrías buscar, viene la parte B, podrías buscar ahora cuánto vale el valor de X. Y yo les dije a ustedes hace unos minutos atrás que había una forma de buscar X, que el teorema no me ayuda a buscar la solución, me ayuda a saber que hay por lo menos una solución. Pero la pregunta es la siguiente. El teorema me ayuda. Pregunta número 1. Y traten de responder un poco rápido porque ya estamos un poquito pasados, sobre todo para mí que tengo otras cositas que hacer.
La pregunta es, ¿el teorema me ayuda a saber cuántas soluciones tiene esa ecuación? Esa es la primera pregunta. ¿Sí o no? De Bolzano, no. El de Bolzano no. Y ese es el que estamos utilizando. Es más, es que, repito, aunque diga el teorema del valor intermedio, repito, es el mismo teorema de Bolzano aplicado para cualquier valor que no sea el cero. Entonces, el teorema no me lo permite saber. Número 2. Con el teorema del valor intermedio o el teorema de Bolzano, en cualquiera de los dos es el mismo, para el caso que estamos trabajando, podría calcular, el teorema me podría ayudar a saber cuál es la solución o cuál es ese valor donde se hace cero la función. ¿Sí o no? No. No. Vengo repitiendo desde el principio que no, que el teorema nunca va a ayudar a buscar la solución. Tercera pregunta. Cuando yo he buscado la solución, porque en algunos ejemplos de lo que resolví hoy, yo busqué la solución. ¿Cuándo se puede buscar la solución? No utilizando el teorema, sino con otras herramientas. ¿Cuándo es posible conseguir la solución exacta? Cuando se pueda despejar la X. Excelente. Cuando se puede despejar la X. Y la pregunta es, ¿y de esa ecuación que está allí, arriba en el círculo? Bueno, en eso que parece no sé, una elipse, no sé, eso es donde se arregla la ecuación. ¿Yo puedo despejar la X de allí? No. Aparentemente no. Parece que no. Y no se puede. O sea, entre más, cuando ustedes tengan ecuaciones que tienen logaritmo con coseno, con la raíz y potencia, eso complica el despeje. Y a veces no solamente lo complica, lo hace imposible. Y en este caso es imposible despejar la X. No es posible despejar la X. Entonces, como no es posible despejar la X, si yo quiero buscar la solución, no la voy a poder obtener despejando. La pregunta es, ¿qué otra forma, qué otra herramienta podré aplicar para por lo menos, si no consigo el valor exacto de la función, por lo menos acercarme? Yo sé que la solución está entre el 0 y el 1.5, pero para por lo menos buscar qué valor pudiese ser. Bueno, les voy a enseñar cuál es la forma de acercarme un poco a la solución, porque repito, tengo un intervalo que comienza en el 0 y termina en el 1,5. Ese 1,5 es el famoso pi medio. Entonces, si yo quiero saber aproximadamente en qué parte de este intervalo está la solución, si es un valor que está en el medio o está más cerca del 0 o está más cerca del pi medio, ¿dónde queda la solución? Por lo menos acercarme un poco a la solución. ¿Qué debo hacer? Y a continuación viene lo que hay que hacer. Hay que hacer una tabla de valores. Hay que hacer una tabla de valores. Vean, hago una tabla de valores y aquí les hace falta su calculadora y aprender a tener la habilidad de manipular bien rápido esa herramienta. Hago una tabla de valores. Dándole valores a X, voy a ir buscando los valores de la función o de Y. Entonces, ¿qué valores le puedo dar a X? Bueno, yo voy a empezar por el 0 y lo voy a ir subiendo de 1 en 1, de 0.1 en 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y con toda la flojera que ustedes puedan tener, ustedes tienen que seguir hasta que lleguen al valor tope del final del intervalo. 0.9, 1 exacto, 1.1. Si alguien me dice, profe, ¿por qué está subiendo de 0.1 en 0.1? Porque la pregunta me pide que la amplitud de la solución se acerque con amplitud 0.1. Entonces, por eso yo estoy subiendo, arranqué del 0 y no subí de 0.2 en 0.2, estoy subiendo de 0.1 en 0.1. Y así voy a ir subiendo hasta que llegue al tope, que viene siendo aproximadamente pi medio, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, pero resulta que pi medio es un poquito más grande que 1.5. Así que el siguiente valor después del 1.5 no puede ser el 1.6 porque el 1.6 se sale del intervalo. Así que el siguiente valor después del 1.5 va a ser pi medio. ¿Ya? Y entonces aquí viene el procedimiento. Depende de la calculadora de ustedes.
yo voy a hacer, ¿qué es básicamente lo que tengo que hacer? La función es la raíz de x menos el coseno de x. Bueno, entonces aquí tengo que empezar a hacer, por ejemplo, para el 0, raíz de 0 menos coseno de 0. Esto va a dar, ya lo hicimos, menos 1. Luego va a venir la raíz del 0.1 menos el coseno de 0.1. Atención, por cierto, que me acordé. Cuando ustedes vayan a hacer esto, es importante que su calculadora no esté en la modalidad de grados, porque no estamos trabajando 30 grados, 40 grados, 45 grados, 60 grados. Estamos trabajando con radianes y es importante que la calculadora esté en modalidad radianes, porque cuando yo trabajo el pi como un 3,14, ahí yo estoy hablando de radianes y no de grados como uno acostumbra para el coseno o el seno. Entonces, las calculadoras científicas siempre tienen una modalidad de que ustedes puedan cambiar de grados a radianes o de radianes a grados. Siempre tienen la opción y deben buscar, si no lo saben hacer, un tutorial en YouTube que les enseñe cómo modificar su calculadora a esa modalidad. Yo, por ejemplo, que utilizo la que yo descargué en mi celular hace mucho tiempo, ella tiene esa opción. Voy aquí a buscar matriz, vector, cálculos, números complejos. No, este no es. Estoy buscando la forma como... Ahí está, radianes. Ya vi la opción, nunca lo había hecho acá, pero ya conseguí. Es un botón que está arriba de una flecha. Arriba, en el medio de la pantalla hay un menos, hay un más y después al lado hay un botoncito que dice dec, gra, rad. Entonces, si lo aprieto, va cambiando la palabra, entonces lo coloco en radianes. Eso tendría que explicarlo por un tutorial, pero bueno, aquí voy. Entonces me sería la raíz, primero la raíz de 0.1. Raíz de 0.1 y fuera de la raíz, coloco menos el coseno de 0.1. Al darle igual, esto da menos 0,67. Menos 0.67. ¿Ya? Ahora voy con lo mismo para el 0.2. La raíz del 0.2 menos el coseno de 0.2 y la calculadora que vaya haciendo eso. Entonces aquí va a ser 0.2 y por acá también 0.2. Y la respuesta da menos 0.53. Menos 0.53. Y así voy a ir sucesivamente para los demás valores. Me voy a saltar a escribir, nada más voy a colocar los resultados. 0.3, coseno de 0.3. Esto me queda menos 0.40. Vean cómo va descendiendo. Ahora viene el 0.4. Me imagino que va a seguir descendiendo también allí. 0.4. Y esto me da menos 0.28. Menos 0.28. Ahora voy para el 5. 0.5. 0.5 y coseno de 0.5 y esto me da menos 0.17, otra vez menos 0.17 ahora viene el 0.6 coseno de 0.6. Eso da menos 0.05. Atención que va a pasar lo que estoy buscando. Menos 0.05. Ahora viene el 0.7. El 0.7. Y aquí pasó lo que quería. Otra vez. Pasó de puros valores negativos y pasó al valor positivo. Quiere decir que entre el 0,6, entre el 0.6 y el 0.7, allí, en ese intervalo, por allí, en el medio de esos dos valores está el 0, porque ahí cambió de negativo a positivo. Entonces, fíjense que no tuve que llenar toda la tabla. Entonces, entre estos dos valores, entre esos dos valores, está la solución de la ecuación. Entonces,
Si me dijeron, bueno, una tabla de valores y ahora el intervalo lo puedo reducir. Ya no empieza en 0 y termina en pi medio. Ahora el intervalo empieza entre 6 hasta 0,7. Por aquí está la solución. Y este es un intervalo que tiene una amplitud. Si yo veo qué amplitud tiene desde el principio hasta el final, la amplitud es 0.1, porque entre el 0.6 hasta el 0.7 aumentó 0.1. Y eso es lo que ellos me pedían aquí en la pregunta. Dice que buscara un intervalo que la amplitud fuera 0.1. Eso es lo que me estaban pidiendo en esa pregunta. Entonces vean cómo no hubo la necesidad de hacer toda la tabla, sino que ya cuando yo vi que venía negativo, 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 y se iba haciendo cada vez más cercano al 0, y de repente pasó de ser negativo a positivo, ya entre el 0.6 y el 0.7 está la solución. Va a ser, por ejemplo, un 0.64 o 65, porque entre más lo vaya acercando, entre vaya aumentando ese 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, me voy acercando al 0.7. Pero ahí está, un número que está entre el 0.6 y el 0.7 va a ser el 0 o la solución de la ecuación. Listo. Esta clase es súper pesada, súper larga, la sentí así como que muy densa y sobre todo que lo sentí muy callado. Me costaba que respondieran y que participaran más, pero bueno, hice lo más que pude. Gracias a los que participaron, a los que respondieron, y mi recomendación es que si esto les pareció como que un poco complicado, que estaba bastante difícil las preguntas que hacían y por eso no respondían, bueno, traten de estudiar más esas partes que le pueden haber parecido tan complicadas y listo. Y a practicar de aquí al TPS que tienen tiempo todavía, practiquen lo más que puedan. Y ya, ¿son cuántos? 6:44. Listo, damas y caballeros, fue todo por hoy. Cuídense mucho. Les paso el video en un rato, les paso la presentación en un rato. Déjenme dejar de grabar, detener la grabación.